Imagina que en una planta industrial llega un camión con varios productos. Algunos son líquidos. Otros vienen en cilindros. También hay sustancias que pueden reaccionar con el agua, materiales corrosivos e incluso baterías. A simple vista, todos pueden parecer simplemente productos que deben almacenarse o transportarse. Pero existe una pregunta fundamental. ¿Qué pasaría si uno de estos materiales se almacena, manipula o transporta como si fuera un producto común, cuando en realidad representa un peligro? Aquí es donde entra en juego la clasificación de mercancías peligrosas de las Naciones Unidas, un sistema que permite identificar los diferentes tipos de peligro asociados a estas mercancías y facilitar su comunicación durante el transporte. Pero conocer la clase de una mercancía no es suficiente. También necesitamos una forma rápida y visual de reconocer el peligro. Y aquí aparecen las etiquetas y pictogramas de peligro. En el transporte de mercancías peligrosas, estos elementos generalmente tienen la forma de un cuadrado colocado en posición de rombo, y utilizan colores, símbolos y números específicos que permiten identificar rápidamente el tipo de riesgo. Por ejemplo, una llama nos indica un peligro de inflamabilidad. Una calavera y tibias cruzadas identifica sustancias tóxicas. Y el símbolo de un líquido atacando una mano y un metal representa sustancias corrosivas. Pero estos pictogramas no tienen un diseño elegido al azar. Sus características están establecidas internacionalmente para facilitar su reconocimiento. Las recomendaciones modelo de las Naciones Unidas establecen dimensiones de referencia para las etiquetas y los rótulos utilizados en el transporte. Por ejemplo, las etiquetas de peligro tienen como referencia una dimensión mínima de 100 por 100 milímetros, mientras que los rótulos o placards utilizados en las unidades de transporte tienen normalmente una dimensión mínima de 250 por 250 milímetros, con determinadas excepciones. ¿Y por qué es importante el tamaño? Porque una señalización de mercancías peligrosas debe ser visible, legible y reconocible durante las operaciones de transporte. Por eso, cuando observamos un vehículo, un contenedor o un embalaje que transporta mercancías peligrosas, no debemos fijarnos únicamente en el nombre del producto. Debemos aprender a interpretar la información visual que lo identifica. La forma, el color, el símbolo y el número. Todos estos elementos trabajan juntos para comunicarnos rápidamente qué tipo de peligro estamos transportando. Pero antes de entrar a conocer la identificación oficial de las Naciones Unidas para el transporte de mercancías peligrosas, es importante diferenciar dos conceptos. Una cosa es la clase de peligro, y otra cosa es el número ONU. La clase nos indica qué tipo de peligro presenta la mercancía. Por ejemplo, clase 3 significa líquidos inflamables. Clase 8 significa sustancias corrosivas. Mientras que el número ONU, normalmente identificado como un seguido de 4 dígitos, permite identificar una mercancía peligrosa específica. Por ejemplo, un 1090 corresponde a acetona. Por eso, cuando observamos una etiqueta de transporte, podemos encontrar información como un 1090, acetona, clase 3. Esta combinación nos proporciona información esencial para identificar el producto y su peligro. Ahora sí, conozcamos las 9 clases. Clase 1. Explosivos. La clase 1 corresponde a las sustancias y artículos explosivos, es decir, aquellos que presentan un peligro de explosión. Esta clase tiene 6 divisiones, que permiten diferenciar el tipo de peligro que puede presentarse. División 1.1. Peligro de explosión en masa. Son sustancias y artículos que presentan un peligro de explosión en masa, es decir, una explosión que afecta prácticamente a toda la carga. División 1.2. Peligro de proyección, pero no de explosión en masa. Son sustancias y artículos que presentan un peligro de proyección, pero que no presentan un peligro de explosión en masa. División 1.3. Peligro de incendio y peligro menor de explosión o proyección. Presentan principalmente un peligro de incendio y pueden generar un peligro menor de explosión o proyección, pero no de explosión en masa. División 1.4. Peligro no significativo fuera del bulto. Son artículos que presentan un peligro relativamente limitado durante el transporte, de manera que los efectos peligrosos se esperan principalmente dentro del propio bulto. División 1.5. Sustancias muy insensibles con peligro de explosión en masa. Son sustancias muy insensibles que, aunque presentan peligro de explosión en masa, tienen una sensibilidad muy baja bajo las condiciones establecidas para su transporte. División 1.6. Artículos extremadamente insensibles. Son artículos extremadamente insensibles que no presentan peligro de explosión en masa. Ejemplo: fuegos artificiales. Número ONU: 10333. Los fuegos artificiales pueden clasificarse dentro de diferentes divisiones de la clase 1,
dependiendo de sus características específicas. El pictograma de transporte se reconoce por el símbolo de una bomba explotando, que permite identificar visualmente que estamos frente a una mercancía de la clase 1. Por eso, no debemos asumir que todos los explosivos presentan exactamente el mismo peligro. La división específica nos proporciona información adicional sobre cómo puede manifestarse ese peligro. En este tipo de materiales, el almacenamiento, la manipulación y el transporte requieren controles estrictos y procedimientos especializados. La enseñanza es sencilla. Cuando una mercancía pertenece a la clase 1, debemos identificar no solo su número ONU, sino también su división específica para conocer correctamente el peligro que representa. Clase 2. Gases. La clase 2 corresponde a los gases y se divide en 3 divisiones, dependiendo de las características de peligro que presentan. División 2.1. Gases inflamables. Son gases que pueden inflamarse cuando entran en contacto con una fuente de ignición y se encuentran en condiciones adecuadas. Un ejemplo es el propano. Un 1978. Propano. Clase 2.1. Otro ejemplo es el butano. Un 1011. Butano. Clase 2.1. El pictograma de transporte muestra una llama sobre fondo rojo, que permite reconocer rápidamente el peligro de inflamabilidad. División 2.2. Gases no inflamables y no tóxicos. Son gases que no cumplen los criterios de inflamabilidad ni de toxicidad establecidos para las divisiones anteriores. Un ejemplo es el dióxido de carbono. Un 1013. Dióxido de carbono. Clase 2.2. Otro ejemplo es el oxígeno comprimido. Un 1072. Oxígeno comprimido. Clase 2.2. El pictograma de transporte corresponde a un cilindro de gas sobre fondo verde. Es importante hacer una precisión. Aunque el oxígeno comprimido pertenece a la clase 2.2, también tiene propiedades comburentes, por lo que requiere controles específicos durante su manipulación y almacenamiento. División 2.3. Gases tóxicos. Son gases que presentan un peligro importante para la salud debido a su toxicidad. Un ejemplo es el cloro. Un 1017. Cloro. Clase 2.3. Otro ejemplo es el amoníaco anhidro. Un 1005. Amoníaco anhidro. Clase 2.3. El pictograma de transporte muestra una calavera y tibias cruzadas sobre fondo blanco, que permite identificar visualmente el peligro de toxicidad. Como podemos observar, no todos los gases presentan el mismo riesgo. Un cilindro puede contener un gas inflamable, otro puede contener un gas no inflamable y no tóxico, y otro puede contener un gas tóxico. Por eso, no debemos identificar un gas solamente por el hecho de estar almacenado en un cilindro. Debemos conocer qué sustancia contiene, su número ONU y su división dentro de la clase 2. Clase 3. Líquidos inflamables. A diferencia de otras clases que tienen divisiones, la clase 3 no se subdivide en divisiones numeradas. En esta categoría encontramos líquidos que pueden desprender vapores inflamables y generar un riesgo de incendio cuando encuentran una fuente de ignición. Un primer ejemplo es la acetona. Acetona, un 1090. Clase 3. La acetona es utilizada como solvente en diferentes procesos industriales y presenta un peligro importante debido a su inflamabilidad. Otro ejemplo es la gasolina. Gasolina, un 1203. Clase 3. En este caso también debemos considerar que el peligro no está únicamente en el líquido, sino en los vapores inflamables que puede generar. Por eso, durante su almacenamiento, manipulación y transporte debemos controlar las fuentes de ignición, evitar derrames y mantener las condiciones de seguridad establecidas. La enseñanza es sencilla. Cuando encontramos una mercancía clase 3, debemos reconocer que existe un riesgo de incendio asociado a su inflamabilidad y a los vapores que puede generar. Clase 4. Sólidos inflamables y sustancias reactivas. La clase 4 comprende sustancias que pueden presentar peligro de incendio o generar gases inflamables bajo determinadas condiciones. Esta clase se divide en 3 divisiones. División 4.1. Sólidos inflamables. Son sustancias sólidas que pueden inflamarse fácilmente o contribuir a la propagación del fuego. Un ejemplo son los fósforos de seguridad. Un 1944. Fósforos de seguridad. Clase 4.1. Otro ejemplo es el azufre. Un 1350. Azufre. Clase 4.1. División 4.2. Sustancias susceptibles de combustión espontánea. Son sustancias que pueden calentarse espontáneamente y, bajo determinadas condiciones, llegar a inflamarse. Un ejemplo es el carbón animal o vegetal, cuando cumple las condiciones de clasificación correspondientes. Un 1361. Carbón de origen animal o vegetal. Clase 4.2.
Otro ejemplo es el fósforo blanco o amarillo. 1381. Fósforo blanco o amarillo. Clase 4.2. División 4.3. Sustancias que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables. Aquí encontramos sustancias que pueden reaccionar con el agua y generar gases capaces de inflamarse. Un ejemplo es el sodio metálico. 1428. Sodio. Clase 4.3. Otro ejemplo es el carburo de calcio. 1402. Carburo de calcio. Clase 4.3. Como podemos observar, aunque las tres divisiones pertenecen a la clase 4, el mecanismo que genera el peligro es diferente. En la 4.1 hablamos principalmente de sólidos inflamables. En la 4.2, de sustancias susceptibles de combustión espontánea. Y en la 4.3, de sustancias que pueden reaccionar con el agua y desprender gases inflamables. Por eso, conocer la división específica es fundamental para establecer correctamente las medidas de almacenamiento, manipulación, transporte y respuesta ante emergencias. Clase 5. Comburentes y peróxidos orgánicos. La clase 5 comprende sustancias que pueden favorecer la combustión de otros materiales o que presentan propiedades reactivas particulares. Esta clase se divide en dos divisiones. División 5.1. Sustancias comburentes. Son sustancias que, aunque no necesariamente sean combustibles por sí mismas, pueden provocar o favorecer la combustión de otros materiales. Un ejemplo es el nitrato de amonio. 1942. Nitrato de amonio. Clase 5.1. Otro ejemplo es el peróxido de hidrógeno en solución, cuando cumple las condiciones de clasificación correspondientes. 2014. Peróxido de hidrógeno en solución. Clase 5.1. División 5.2. Peróxidos orgánicos. Son sustancias orgánicas que contienen una estructura de peróxido y pueden presentar riesgos asociados con su descomposición, inflamabilidad o reactividad. Un ejemplo es el peróxido de diterg-butilo. 3107. Peróxido orgánico. Clase 5.2. Otro ejemplo es el peróxido de acetilo. 3102. Peróxido orgánico. Clase 5.2. La diferencia fundamental es que en la clase 5.1 hablamos de sustancias comburentes que pueden favorecer la combustión de otros materiales, mientras que en la clase 5.2 hablamos de peróxidos orgánicos que pueden presentar una descomposición peligrosa y otras propiedades reactivas. Por eso, estas sustancias requieren controles específicos de temperatura, almacenamiento, manipulación y compatibilidad. Clase 6. Sustancias tóxicas e infecciosas. La clase 6 comprende sustancias que pueden representar un peligro para la salud de las personas y se divide en dos divisiones. División 6.1. Sustancias tóxicas. Son sustancias que pueden causar daños graves a la salud cuando una persona está expuesta a ellas. Un ejemplo es el metanol. 1230. Metanol. Clase 6.1. Otro ejemplo es el cianuro de sodio. 1689. Cianuro de sodio. Clase 6.1. El pictograma de transporte es la calavera y las tibias cruzadas. División 6.2. Sustancias infecciosas. Son sustancias que contienen, o que razonablemente se espera que contengan, agentes patógenos capaces de causar enfermedades en seres humanos o animales. Un ejemplo es una sustancia infecciosa que afecta a los seres humanos. 2814. Sustancia infecciosa que afecta a los seres humanos. Clase 6.2. Otro ejemplo corresponde a una sustancia infecciosa que afecta únicamente a los animales. 2900. Sustancia infecciosa que afecta a los animales. Clase 6.2. En este caso, el pictograma corresponde al símbolo internacional de riesgo biológico. La diferencia fundamental es que la clase 6.1 está relacionada con sustancias tóxicas, mientras que la clase 6.2 está relacionada con sustancias infecciosas. Por eso, aunque ambas pertenecen a la clase 6, el peligro y las medidas de control son diferentes. Clase 7. Materiales radiactivos. La clase 7 corresponde a los materiales radiactivos, es decir, materiales que contienen radionúclidos y que pueden emitir radiación ionizante. A diferencia de otras clases que hemos visto, la clase 7 no se divide en divisiones numeradas como 6.1 y 6.2. Sin embargo, para el transporte existen diferentes categorías de etiquetas según el nivel de radiación y las características del bulto. Un ejemplo es 2915, material radiactivo, bultos del tipo A, clase 7. Otro ejemplo es 2916, material radiactivo, bultos del tipo B, U, clase 7.
El pictograma de transporte se reconoce por el símbolo internacional de radiación, conocido como trébol radiactivo. En las etiquetas de clase 7 también podemos encontrar información relacionada con la categoría de transporte, el contenido y el índice de transporte, según corresponda. Aquí es importante entender que el riesgo está relacionado con la radiación ionizante, por lo que su manipulación y transporte requieren controles especializados y procedimientos establecidos por las autoridades competentes. Clase 8. Sustancias corrosivas. La clase 8 corresponde a las sustancias corrosivas. Son materiales que pueden causar daños graves por contacto con la piel o los ojos y también pueden deteriorar o destruir determinados metales y otros materiales. La clase 8 no tiene divisiones numeradas como ocurre, por ejemplo, con las clases 4, 5 y 6. Un ejemplo muy conocido es el ácido sulfúrico. Un 1830. Ácido sulfúrico, clase 8. Otro ejemplo es el hidróxido de sodio, en solución. Un 1824. Hidróxido de sodio en solución, clase 8. El pictograma de transporte muestra un líquido cayendo sobre una mano y sobre un metal, representando el efecto corrosivo de estas sustancias. En una empresa, estos productos requieren especial atención durante su almacenamiento, manipulación y transporte. Debemos controlar aspectos como la compatibilidad entre sustancias, los recipientes utilizados, la contención de derrames y las medidas de protección establecidas para cada producto. Y aquí encontramos algo muy importante. No todos los corrosivos deben almacenarse juntos. Una sustancia puede reaccionar peligrosamente con otra, incluso cuando ambas pertenecen a la misma clase 8. Por eso, además de conocer la clase de peligro, debemos consultar siempre la información específica del producto y sus condiciones de compatibilidad. Clase 9. Peligros diversos. Y llegamos a la última. Clase 9. Mercancías peligrosas diversas. Esta clase comprende sustancias y artículos que presentan peligros durante el transporte, pero que no pueden ser incluidos de manera adecuada en las clases anteriores. La clase 9 no tiene divisiones numeradas generales como ocurre con las clases 1, 2, 4, 5 y 6, aunque dentro de esta clase existen diferentes tipos de peligros que deben identificarse de acuerdo con las características específicas de la mercancía. Uno de los ejemplos más conocidos actualmente son las baterías de ion litio. Un 3480. Baterías de ion litio, clase 9. Otro ejemplo es el hielo seco o dióxido de carbono sólido. Un 1845. Dióxido de carbono sólido, hielo seco, clase 9. En el caso de las baterías de ion litio, el peligro está relacionado, entre otros aspectos, con la posibilidad de liberación de energía y generación de calor en determinadas condiciones. En el caso del hielo seco, el riesgo está relacionado principalmente con la liberación de dióxido de carbono y la posibilidad de acumulación de este gas en espacios sin ventilación adecuada. El pictograma utilizado para determinadas mercancías de la clase 9 corresponde a un rombo con franjas negras y blancas en la parte superior y el número 9 en la parte inferior. Pero debemos tener algo muy claro. Que una mercancía pertenezca a la clase 9 no significa que sea inofensiva. Simplemente significa que presenta un peligro que, de acuerdo con su clasificación para transporte, corresponde a esta categoría de mercancías peligrosas diversas. Por eso, debemos identificar siempre el número ONU, el nombre oficial de transporte, las marcas o etiquetas correspondientes y las condiciones específicas de manipulación y transporte. ¿Qué debe hacer la seguridad industrial en una empresa? Ahora llevemos todo esto a la práctica. Cuando recibimos una mercancía peligrosa, no debemos comenzar simplemente almacenándola. Primero debemos identificarla. Debemos verificar su nombre, número ONU cuando corresponda, clase de peligro, información de seguridad y condiciones de manipulación. Después debemos revisar dónde puede almacenarse, con qué sustancias es incompatible y qué controles necesitamos. También debemos asegurarnos de que las personas involucradas conozcan los peligros y sepan cómo actuar ante una emergencia. Porque la clasificación no debe quedarse escrita en una etiqueta. Debe convertirse en acciones de prevención. Comprender la clasificación ONU de mercancías peligrosas no significa simplemente memorizar 9 clases. Significa aprender a reconocer los peligros antes de que se conviertan en incidentes. Porque detrás de cada número, cada etiqueta y cada pictograma existe una razón de seguridad. Cuando identificamos correctamente una mercancía, podemos seleccionar mejores controles. Cuando conocemos sus incompatibilidades, podemos almacenarla de manera más segura. Cuando conocemos su clasificación, podemos mejorar la manipulación y el transporte. Y cuando todos los trabajadores conocen esta información, estamos fortaleciendo nuestra cultura de prevención. Así que la próxima vez que tengas frente a ti un recipiente, un cilindro,
una batería o cualquier producto químico, no pregunte solamente, ¿qué producto es? Hazte una pregunta más importante. ¿Qué peligro representa y qué controles necesito para manejarlo de forma segura? Porque en seguridad industrial, identificar el peligro es el primer paso para controlarlo.